Un saludo para todos los hermanos y hermanas. Desde la Tercera Iglesia Bautista de Santiago les enviamos con todo el amor del cielo. Les enviamos un caluroso saludo. En esta hora vamos a compartir la palabra del Señor y queremos que el mensaje pueda llegar a su vida. Y hemos titulado Mañana se abrirán los cielos para Cuba. Mañana se abrirán los cielos para Cuba. Y esa es una realidad que queremos que sea cumplida, porque estamos viviendo momentos de mucha tensión, hay momentos de crisis en Cuba y en el mundo. Y en momentos de crisis pasan cosas muy duras y muy difíciles. Pero la palabra del Señor nos enseña algunas pautas y vamos a ver tres pautas o tres actitudes con tres tipos de personas que ante una determinada crisis ellos actuaron de forma diferente y queremos imitar la mejor de esas actitudes. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6 y 7, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y espero que les sea de gran bendición a su vida. En la situación que vamos a ver a manera de introducción, quiero decirte que el rey Ben-Hadad de Siria, sitió a Samaria. En el sitio de una ciudad era rodeada por el ejército, y aunque la ciudad estaba bien amurallada, había un momento de gran tensión y de crisis. ¿Por qué? Porque en el sitio no se permitía que entrara ni comida ni ningún tipo de alimentos a la ciudad. Entonces, en la antigüedad, una ciudad era sitiada por días y meses. En el caso que quiero presentarles, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue sitiada por Tito durante 6 meses. Nadie entraba, nadie salía. No había alimentos y había gran hambre. ¿Sabe lo que pasaba? Cuando ya casi era eminente que se iba a rendir la ciudad porque ya estaba muriéndose de hambre, los niños llorando por comida, el pueblo desfalleciendo, el ejército ya no tenía fuerzas para poder defender las puertas, que era uno de los lugares más vulnerables. ¿Y sabe lo que determinó cada padre de familia? Cada padre de familia fue matando a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos decían que le iban a dar una muerte digna, porque sus esposas o iban a ser asesinadas por los enemigos o quizás hasta violadas, y también sus hijas violadas, hechas esclavas, y los niños o asesinados o también iban a ser llevados como esclavos. Lo que hicieron los padres de familia fue cada uno matar a su familia, una muerte digna. Y después los padres de familia se pusieron de acuerdo para que uno de ellos fuera quitando la vida a los demás. Cuando Tito entró a Jerusalén en el año 70 y no dejó piedra sobre piedra, casi toda la población estaba muerta porque ellos se quitaron la vida. Hay un texto que está en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 19 que dice: ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Y cuando Jesús está diciendo esas palabras se refiere a lo que iba a pasar en el año 70, porque fue terrible lo que pasaron con las mujeres embarazadas y las que tenían hijos. Fue una gran mortandad. Bueno, esa situación, también algo parecido, se presentó en la historia que vamos a ver en el libro de Segunda de Reyes. Vamos a ver 3 actitudes, como les dije. Y esa actitud tiene que ver con lo que hizo el rey, lo que hicieron los leprosos y lo que hizo una mujer que vamos a ver en esta historia. Así que cuando haya crisis hay 3 tipos de actitudes. En primer lugar, ante las crisis no debemos perder los valores. Quiero leerle en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 26 al 31. Escuche esto. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó.
mi señor el rey, por favor, ayúdeme, le dijo. Él les respondió, si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero, ni vino en la prensa para darte. Pero después el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Ella contestó, esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que nos lo comamos. Pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. Y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real había tela áspera puesta directamente sobre su piel. Aquí tenemos en esta lectura estas dos historias que nos van a dar esas dos ideas primeras. La primera, encontramos a una madre que tomó una acción, esa mujer muy negativa. Ella perdió los valores. Esa mujer estaba casi deshumanizada, producto a la situación y a la crisis que se había dado. Todos ven que fueron malas estas dos mujeres que hicieron lo que hicieron, pero quiero defenderlas tan siquiera un 50%. La ciudad estaba sitiada, como les dije. Los hijos estaban muriendo de hambre. Ellas trataron de por lo menos darle una salida quizás lo más digna posible dentro del horror de tener que matar a una persona, pero es lo que sabemos que en la historia había pasado. Sin embargo, lo que aquí estaba pasando es que no había agua, es verdad, no había comida, y ellas podían haberle quitado la vida como un acto de misericordia. Pero lo terrible es que llegaron al acto del canibalismo porque se comieron a su hijo. Y lo que estamos viendo aquí es que eso es lo terrible de esta historia, que es horrible cuando la oímos y como que nos retumba a nuestros oídos hasta dónde llegó la actitud de estas dos mujeres al hacer tan terrible. Y estamos hablando de que fueron una madre. Siempre se habla del valor del amor de una madre, de la ternura de una madre. Sin embargo, fue una mujer, una madre, la que hizo semejante y horrible acto de asesinato. Así que esta mujer, quiero decirte algo, entendemos que esta mujer tomó una decisión muy apresurada. Y es lo que pasa en los momentos cuando estamos bajo presión y cuando estamos en un momento donde hay decisiones trascendentales que tomar. Cuando llegamos a encrucijadas en la vida, situaciones de vida o muerte como la que estaban viviendo ellos, tenemos que tener cuidado qué decisiones tomamos. Y lo que yo entiendo es que lo que estaba ya en el trasfondo de esta mujer o de estas dos mujeres dice mucho entonces de lo que ellas tomaron como decisión. Porque si han vivido por valores, hubieran actuado totalmente diferente, como sabemos en la historia que pasaron otros hombres e hicieron. Quitaron la vida a sus hijos, a su familia, pero nunca se los comieron a sus descendientes. Prefirieron morir ellos. Así que en esta situación de crisis ya estaba casi la solución al darse. Cuando ese evento se está narrando de esas dos mujeres, estaba ya casi, faltaban solamente 24 horas para solucionarse la crisis, pero ellas no podían ver que pronto iba a solucionarse. Por eso es que tomaron una decisión muy apresurada y cometieron un gravísimo error, lamentable para toda la vida. En la vida tenemos que tomar decisiones que a veces son irreversibles y no hay forma después de retractarnos después que la hemos tomado. Recordamos el caso de Esaú, que por un plato de frijoles un día tomó una decisión y aunque procuró la primogenitura después hasta con lágrimas, él no pudo recuperarla y fue una decisión por un plato de comida. Cuando tomamos decisiones que involucran el hacer algo pecaminoso, tenemos que pensar en el daño que vamos a provocar y que vamos a provocar daños a mucha gente. Después que lo hagamos, entonces va a ser muy difícil que lo podamos resarcir, aunque pidamos disculpas, pero los daños están hechos. Pero tenemos que saber, cuando vamos a hacer algo, cuáles son las consecuencias a mis decisiones, a mis acciones. Por ejemplo, uno puede equivocarse al elegir una carrera para estudiar.
y puede ser que hasta estudie 1 o 2 años y después cambie. Quizás perdió unos años de su vida. Pero otra cosa muy diferente es tomar una decisión como, por ejemplo, un divorcio. Eso ya va a afectar a 2 personas y a su descendencia. Entonces tenemos que tener cuidado cómo vamos a tomar decisiones. Una cosa es que estés pasando hambre, pero otra cosa muy difícil es tomar una decisión de vender el cuerpo para resolver un problema, como pasa en el caso de la prostitución, y aunque no se caiga en la prostitución, pero ofrecer favores de alguna manera, cambiar los principios para obtener un resultado. Para trabajar en esta vida, para movernos en esta vida, tenemos que tener cuidado. No se pueden negociar los valores espirituales, valores morales de la palabra de Dios. Uno cree que las soluciones que está buscando en esos momentos, si la toma apresurada, va a resolver problemas. Pero cuando hacemos esas decisiones no basadas en los principios de la palabra de Dios, entonces vamos a empeorarla. Y eso fue lo que pasó con estas mujeres. Ellos empeoraron la historia. Jamás estas mujeres podrían llegar a ser las mismas después que cometieron tal acto. En este tiempo está poniéndose a prueba nuestro corazón en medio de la vida que estamos llevando. Imagínate tú que llegas a una cola, llevas toda la madrugada y cuando ya vas a mediodía a comprar, se acaba delante de ti el producto que estás buscando. ¿Cómo te sientes? Quizás sale el enojo, la ira, el resentimiento. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Hay muchas situaciones que ocurren porque a veces vemos gente delante de nosotros que hace cosas malas y nos perjudican a nosotros. Y a veces hay como un contagio de enojo porque no se puede resolver lo que tú quieres. Eso nos pasa a todos. Y aquí en nuestro contexto estamos siendo constantemente expuestos a situaciones así que nos pueden sacar de nuestras casillas, que pueden sacar de nosotros lo peor. ¿Cómo salió lo peor del corazón de aquellas mujeres? Un instinto tan básico como el sentimiento universal del amor maternal, mire cómo se perdió. Así que dígame usted, cuando nosotros que estamos buscando comida para nuestros hijos, estamos buscando el bien para nuestra casa y pasa algo terrible, bien, y somos privados. Lo que sale de nuestro corazón es lo peor. Podremos ofender a otras personas. Eso puede salir en el contexto de las relaciones, aún dentro del matrimonio, aún fuera de la familia, en los lugares públicos. Tenemos que tener cuidado porque las circunstancias, las crisis nos pueden llevar a sacar lo peor, ya que tomemos decisiones que sean drásticas, que sean irreparables y digamos cosas y hagamos cosas que después no van a tener después un retroceso. No perdamos la ternura, no caigamos en el salvajismo, en el canibalismo en el caso de esas mujeres. No nos deshumanicemos en estos tiempos de crisis. No dejemos de mirar el lado positivo de las cosas y no nos dejemos llenar nuestro corazón de enojo y de odio y de resentimientos. Demos más bien amor y perdón y gozo en medio de esas crisis, porque algo Dios tiene para mostrarnos y de alguna otra puerta Dios abrirá si se cerró. Algo Dios tiene para ti porque sus promesas son reales. Bien, Romanos 12:21 dice la escritura: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Así que esta primera actitud, bien, no perdamos los valores aún en tiempos de crisis como estas mujeres. La segunda cosa que quiero ver es que ante las crisis no seamos obstinados ni busquemos la justificación. Y eso lo quiero ver en el 2 de Reyes 6, versículo 30 y 31. Dice la palabra: cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación, y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Entonces el rey juró: que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Esta actitud la vamos a observar en el rey de Israel, este hijo de Acab. Ya tiene un buen padre para mencionarlo. El rey está pasando por la ciudad y le cuentan esta historia que acabamos de hablar en el primer punto. Y era verdad que era horrible, era algo terrible. Pero
¿por qué está pidiéndole la cabeza al profeta? Fue Eliseo el culpable de que esa mujer se comiera a su hijo. Fue Eliseo el culpable de que estuvieran sitiados. Entonces él estaba buscando a un chivo expiatorio. Estaba buscando con quien descargar su enojo, su frustración y su desesperación. Y ahí tenemos que tener cuidado en las cosas que vamos a hacer, y así nos puede pasar a nosotros en los momentos de las crisis. No debemos obstinarnos ni justificarnos, porque puede ser que alguna responsabilidad tengamos en las cosas que están pasando. Hubo una situación muy difícil, fíjense, y eso lo entendemos así, pero las consecuencias de las cosas que habían pasado allí tienen que ver con el pecado de lo que había provocado el pueblo delante de Dios, y no era para nada la culpa de lo que había ocurrido, que no era culpa del profeta Eliseo. Así que muchas veces estas situaciones de derrota y de precariedad son provocadas por el pecado nuestro o de otros. Eso nos pasa a nosotros en la vida, como le pasó al pueblo de Israel. Pero otras veces simplemente las situaciones que vienen, muchas veces vienen para manifestar nuestra vulnerabilidad y para que sea evidente que nosotros necesitamos depender de Dios y no en nuestras propias capacidades o en nuestras habilidades. En este mismo pasaje, un poquito más adelante, fíjese, la Biblia nos habla que en medio de 24 horas, cuando ya el rey quería cortarle la cabeza al profeta, ya estaba la solución, ya de ahí, dada por Dios. Pero este hombre quería echarle la culpa a alguien de todo lo que estaba pasando. Así que quiero decirte que Eliseo no era el culpable. Y de las cosas que pasan a nuestro alrededor, ve a ver a quién tú le echas la culpa. Y lo que entendamos esto, la culpa no era del profeta. Sí, quizás de todo el pueblo por el pecado, y sí del mismo rey por su pecado. Pero no es el punto ahora de que estés buscando a quién culpar. Y yo quiero que vean que esto nos gusta a todo el mundo, echarle la culpa de lo que nos pasa a los demás. Y quiero que lo veamos en el plano personal, porque muchas veces a nosotros nos pasan cosas difíciles y cometemos errores en nuestras vidas y cometemos faltas, como que lo que pasó a Adán y Eva en el principio. Ellos pecaron, y después que pecaron, entonces querían echarle la culpa de su pecado, Adán a Eva a la serpiente. Y esa es la historia del ser humano, trata de justificarse, de buscar que la culpa caiga sobre otro y no sobre sus responsabilidades. Eso es lo que pasaba aquí con este rey, echándole la culpa de lo que pasaba a Eliseo. ¿Cuántas veces hemos oído a una persona decir: te perdono, pero es que tú me provocaste? Entonces hay un perdón, pero está diciendo que por culpa tuya es que tú me provocaste y yo me enojé contra ti. Entonces no es una persona que está disculpándose correctamente sobre sí, sino que está buscando: yo he faltado, yo he hecho algo porque tú me provocaste. ¿Podría justificar a una mujer que se comió a su hijo? De ninguna manera. Si de verdad queremos buscar y encontrar un cambio, una transformación en nuestra vida, tenemos que comenzar asumiendo nuestras responsabilidades personales, nuestra culpa en las cosas que nos están pasando. Y la palabra nos enseña que lo que tenemos es que primeramente es que confesar. ¿Cuántas veces hemos oído a personas decir a un hombre, a su esposa: mi hijita, perdóname, yo te fui infiel, pero es que tú sabes cómo están las mujeres en la calle? Entonces el hombre ya está echando la culpa a las mujeres de la calle sin asumir su responsabilidad. Entonces lo que la palabra de Dios nos enseña es que tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y lo que el pasaje nos está enseñando es que no tenemos que asumir la culpa de alguna cosa que llevemos en este mundo, en nuestro terreno práctico, y no buscar en otros los culpables. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, encontramos al piadoso Isaías. Escuche lo que él dijo: todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y se recuerdan también lo que dijo Pablo, 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Así que quiero que veamos lo que nos enseña este texto de la Escritura. El rey buscaba un culpable. Y el asunto es que en nuestra vida diariamente
tenemos que entender que las cosas que nos pasan, no estar culpando a las demás personas y entender de todos nuestros errores, de todas las cosas que pasan en la vida, entender nuestras responsabilidades. Si hemos fallado en algo, reconocerlo. Y en lo que tiene que ver con los asuntos de la vida, de la sociedad, entendemos que no nos corresponde a nosotros juzgar a las personas ni culpar. Dios es el que juzga, es el juez justo. La tercera cosa que quiero compartir con ustedes entonces es esta idea. En las crisis no debemos perder las esperanzas, porque la solución está cerca. La solución está muy cerca. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra: Eliseo le respondió: escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. En el versículo 3 dice: sucedió que había 4 hombres con lepra sentados a la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el estruendo de carros de guerra a toda velocidad, el galopeo de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Pero ellos se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Bien, hasta aquí el texto. La palabra del profeta dijo: mañana. Eso fue lo que le dijo el profeta a aquel enviado del rey. Mañana las cosas van a cambiar. No fue un triunfalismo barato, fue una certeza contundente. Para nosotros los cubanos es muy importante oír en este momento la palabra del Señor para nosotros. Y la palabra del Señor que te puedo decir también, como el profeta que dijo mañana, también te digo, habrá un mañana para el pueblo de Cuba. Pero hay que esperar en el Señor. Yo no sé si las 24 horas del Señor es el mañana para el cubano, pero Dios nos está diciendo que hay un mañana. Y esa certeza la tenemos que tener, porque si no nos vamos a afligir. En el momento en que el profeta lo decía, recuerden, todavía estaba la crisis, la madre había comido al hijo y la destrucción estaba alrededor. Pero él dijo mañana, y lo dijo con certeza. Es la palabra de Dios. Y también una palabra de Dios para nosotros los cubanos. Mientras hay hambre y desesperación, ya en otro lugar había vida. La salida está al doblar de la esquina. Yo quiero que vean que cuando el pueblo de Israel estuvo dentro de Egipto, fueron 430 años. En el momento más duro, quizás fueron los últimos, 40, 50 o 60 años, cuando cambió la política hacia los israelitas. Pero Dios levantó a Moisés y vino Dios y trajo un milagro. Como hemos dicho, necesitamos un milagro de Dios. Así que igual que pasó con los israelitas, igual que pasó en Samaria, hubo un milagro que Dios hizo. Y quiero que vean que fue una intervención soberana del cielo. El que resolvió esta situación no fue un ejército.
Moisés no vino con un ejército. El pueblo de Israel allí adentro no vino con otro ejército. Fue Dios el que se levantó y ese mañana trajo una liberación y quitó toda el hambre y todo lo que estaba pasando en aquel lugar. Así que en el caso del mañana del pueblo de Israel fueron el tiempo de las 10 plagas hasta que vino el día en que el pueblo pudo salir. Así que viene un mañana. Para los cubanos en este momento que vivimos, donde sentimos expresiones de todo tipo, viene un mañana. A veces cuando no hay nada que perder, uno lo arriesga todo. Y eso fue algo de lo que pasó con los leprosos, que quiero destacártelo. Fíjate, ellos tenían dos probabilidades, las dos negativas. Ellos tenían la idea, posibilidad de entrar a la ciudad, a ver, esa es una de las posibilidades que tenía. Pero te voy a decir algo que cuando le evaluaron decía imposible, porque nosotros no podemos entrar a la ciudad. Los leprosos no vivían dentro de las ciudades. ¿Por qué? Porque podían contagiar a la ciudad. Entonces la gente no los aceptaba, los rechazaba. Esto es lo que le habían hecho a esos leprosos. Por eso estaban fuera de las puertas, estaban fuera de la muralla. No podían entrar a la ciudad porque los mismos ciudadanos israelitas de Samaria lo iban a rechazar. Además, no había comida en la ciudad. La otra alternativa, también negativa, era ir donde estaba el campamento de los sirios. Esa tenía dos probabilidades. O los sirios nos matan uno por ser leprosos, o nos matan porque somos también enemigos de ellos, o puede ser que antes siquiera nos tiren la comida ahí de las sobras. O sea, ¿dónde hay más probabilidad? Hay más probabilidad con el lugar aquel donde estaba apostado el enemigo, y ahí podían haber comida. Entonces iban a morir de todas maneras. Entonces lo hicieron a arriesgarnos. Hay veces en la vida que yo me he dado cuenta, en el caso mío, que a veces tengo mis temores para tomar decisiones, que Dios ha permitido que se me hayan caído casi todas las alternativas posibles para que yo encuentre la única salida, porque es que somos torpes a veces para tomar decisiones. Así que quiero que vean que estos hombres tenían una sola escapatoria y fueron directo a ello. Así que Dios permita que en la vida, en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, veamos las salidas que Dios nos está mostrando y estemos esperanzados de que viene una solución y viene un mañana para nosotros. Y vamos a pasar al otro lado, como pasó con ellos. Ellos no iban a ir donde estaban los sirios para traicionar a su pueblo, no se iban a ir al lado del enemigo, pero iban a donde había comida. Esto era obvio. Ahora quiero que veamos que en medio de todas esas situaciones que hay, tenemos que tener una fe en medio de esas crisis, y se lo voy a demostrar. Fíjese esto. Dice la palabra que encontramos aquí, hay un gran contraste, porque había un hombre que no creyó y no tuvo fe en lo que estaba diciendo el profeta, en la palabra del profeta. Segunda de Reyes 7, versículo 2. Este texto, escuche lo que dice. Dice: él dijo, fue un príncipe, dice la Biblia, en el que se apoyaba el rey. Fíjese, oiga eso. Así que el rey tenía un príncipe que era como su consejero. Y dice que le dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Porque Eliseo le dijo: mañana va a haber abundancia. Y entonces este hombre está cuestionando. No estaba cuestionando lo que estaba diciendo Eliseo, estaba cuestionando a Dios. Y oiga lo que él dijo: si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, decirle, Dios no puede hacer ventanas en el cielo, eso no va a pasar. Eliseo le respondió: he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Fíjese, aprendo aquí que tengo que seleccionar con quién me apoyo, porque hay gente a mi alrededor negativa, gente que lo único que hace es darme malos consejos, gente que no tiene fe. Si buscas a personas que no tienen fe, que aconseja mal, como aquí hubo gente que aconsejaba seguro mal. Este era un consejero del rey, lo estaba aconsejando mal. Este era un perdedor, era un incrédulo, no confiaba en Dios. Por eso es que el rey estaba como estaba. Pero quiero que vean que en nuestra vida tenemos que buscar a personas que nos den el consejo sabio y el consejo prudente y el consejo de Dios. Y lo que encontramos aquí es que lo que no sabía este hombre es que Dios sí iba a abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición sobre Samaria. ¿Cómo entiendo yo
que Dios va a abrir las ventanas de los cielos para bendecir a nuestra nación. Y yo lo creo y yo me apropio de esa palabra. Los leprosos tuvieron entonces una fe mayor que la de este consejero y este príncipe donde se apoyaba el rey. Porque ellos tuvieron más fe. ¿Por qué? Porque ellos se movilizaron y ellos, en vez de quedarse estáticos, ellos fueron a la posibilidad que tenían de buscar la solución en el campamento aquel. Y yo quiero que vean, aquí la fe me muestra que la fe no es estar estáticos, la fe lleva acciones. Y eso fue lo que hicieron ellos. Ellos dijeron, tenemos fe en Dios. No, ellos tuvieron que dar pasos. Ellos tuvieron que hacer cosas, dejar de la inmovilidad y a tomar decisiones y caminar en pos de la solución a su problema. Entonces hay que dar esos pasos pequeños para encontrar lo que Dios quiere darnos. Los cielos están abiertos, esperándonos. Lo que tenemos es que estar pacientes porque es mañana. Ya está decretado por el cielo. Pronto será. Ya están las bendiciones de Dios aguardándonos. Bien, pero la veremos esperando, confiando en el Señor que vendrán mañana. Los leprosos no tuvieron ningún rencor. Escucha esta idea que quiero darte. Con aquellos que lo habían expulsado de la ciudad. ¿Por qué? Cuando los leprosos entraron y vieron que eran las ventanas de los cielos, estaban abiertas para ellos, empezaron a comer. 4 hombres metidos comiendo la comida de todo un ejército. Se llenaron los ojos y la barriga de todo lo que encontraron. Comieron hasta saciarse. No había que hacer cola para comer ni nada. Ahí estaba el alimento en las tiendas. No en las tiendas de MLC, en las tiendas, en las casas de campaña de los enemigos. Ahí estaban ellos comiendo rico y todo. Pero cuando se dieron cuenta que tenían de todo, que las ventanas de los cielos se habían abierto grandemente, dijeron, espérate. La gente en la ciudad se está comiendo uno a otro. Tenemos que ir a decirle esta noticia, que vengan para acá. Bueno, así mismo, lo que quiero que vean es esto. Cuando ellos fueron, ellos podrían haber dicho, no le vamos a decir nada. Nos vamos a quedar con la bendición de los cielos abiertos nosotros y ellos no vamos a darle ninguna cosa. Además, ellos nos expulsaron, nos han relegado, pero sin embargo no había rencor. Ellos corrieron, ellos entendían que iban a cometer un gran mal, iban a pecar contra Dios si ellos no compartían aquella buena noticia con los demás. Y entonces por eso es que fueron a la ciudad y dijeron, miren lo que ha pasado, allá está el ejército asirio ya sin el ejército y están todas las comidas, todo de ellos está allí. Al principio no le creyeron, pensaron que era una trampa, que lo que iban a hacerle simplemente una redada, pero al final le creyeron. El ejército entonces de los israelitas fueron para allá, encontraron el campamento, comieron, aquello fue terrible. Se cuenta que los precios en 24 horas cambiaron. Si yo te digo ahora que en los próximos días una libra de cerdo va a costar 10 pesos, me va a decir, pero si está costando ahora 130 pesos una libra de carne de puerco, tú me vas a decir ahora que va a costar 10 pesos. No me lo vas a creer. Pues algo así parecido es lo que está pasando aquí. Los cielos se abrieron de tal manera que los precios de las cosas bajaron porque había abundancia. Y todo pasó en menos de 24 horas porque Dios lo había dicho. Por tanto, yo quiero decirte que hay un mañana. Y yo creo que como mismo fueron abiertos los cielos sobre aquel pueblo para traerle bendición, ese mañana fueron abiertos los cielos, así también Dios va a traer los cielos abiertos sobre Cuba mañana. Hebreos 11:3, escuche lo que dice la escritura. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero destacarte que este texto dice que por la palabra, lo que ocurrió aquel día en Samaria fue por la palabra del profeta que Dios le había dado. O sea, no es la palabra de Eliseo, es la palabra de Dios que puso en la boca de Eliseo. Así también por la palabra de Dios va a haber un mañana para Cuba. Es la palabra divina, no es la palabra de ningún predicador, de ninguno de nosotros, ni de ningún estadista. Es la palabra de Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y quiero decirte algo, que las cosas que ahora no estás viendo,
las vas a ver, porque Dios hace las cosas nuevas y va a traer un mañana y una bendición para mi país, de tal manera que los cielos van a ser abiertos sobre Cuba. Mañana llegará. Así que quiero que te aferres a esa palabra, a esas promesas de Dios, a esa esperanza como tenían estos hombres, y que ahora, por supuesto, no cometas ninguna locura como hizo aquella mujer, tomando decisiones que fueron perjudiciales, deshumanizantes. Esperes con paciencia y estés viendo cómo Dios desde el cielo está viendo otra perspectiva, porque Él tiene ya la solución para ti. Así que espera en Dios, porque hay un mañana para Cuba. Y en ese mañana, lo que la palabra quiero compartirte hoy es que van a ser abiertos los cielos. Los cielos de Dios van a ser abiertos para Cuba. Así que espera en el Señor. Dios te bendiga. Aférrate a la fe. Espera en el mañana de Dios. Amén.